Nos encontramos en casa de don Vidal González Sánchez, en Churriana, la joya malagueña. Queremos saber cosas de Churriana porque estamos intentando, en la medida de nuestras posibilidades, de hacer un documental más pequeño, más grande, sobre nuestro rincón querido. Vidal hace muchos años, al igual que su mujer, que se asentaron en Churriana. Vidal para Churriana es un lujo, y ese lujo, por la cuenta que nos trae, no queríamos desaprovecharlo. Por eso, en cuanto no ha sido posible, hemos querido visitarle con nuestras cámaras para que nos hable un poquito de Churriana, de sus orígenes tan antiguos, y un poquito más tarde nos vas a hablar también de un pasadizo o cueva que hay aquí en su casa. Así que, Vidal, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, la de tu corazón y la de tu mente culta y privilegiada. Gracias, amigo Cristóbal. Me das demasiados elogios. No merezco yo tantos. De la historia de Churriana no tienes que preguntarme porque sabes tú más que yo. Desde los tiempos antiguos, la Edad Media, la Edad Moderna, con la toma de Málaga por los Reyes Católicos, una de cuyas principales etapas fue la toma de Churriana, en el año 1485 me parece que fue. Fue el mismo rey católico, don Fernando, el que asistió, el que estuvo presente en la toma de Churriana, a los moros, y luego ya 2 años más tarde se hizo la conquista de Málaga, o sea que Churriana es 2 años antes cristiana que el resto de la provincia de Málaga. Tiene una historia muy interesante y avalada por sus monumentos, pequeños monumentos, claro, no son grandiosos, pero son pequeños monumentos, pero no les falta ni historicidad ni antigüedad. Tienes, por ejemplo, en Churriana torres defensivas, tanto en la costa, ya desaparecidas por desgracia, como un poco más en los montes. Perdura una de ellas todavía, aunque muy camuflada, dentro de la famosísima finca del Retiro, que fue una torre defensiva. Y en el mismo casco del pueblo de Churriana, todos sabemos cómo hay un paraje llamado El Castillo, que si no fue un castillo propiamente tal, con edificación de muros y torre de homenaje, pero al menos fue una ciudadela fortificada, con su muralla, con sus almenas. Y ya que me pedías referencia a esta cueva o pasadizo, te diré que esto no es una cueva propiamente, es más bien un pasadizo hecho artificialmente. Las cuevas suelen ser naturales. Es un pasadizo hecho en alguna época, quizá en época romana, porque al limpiarla he visto que había incluso restos de vajilla, restos de cerámica de época romana. También han salido cosas de época árabe. Y probablemente era una salida de emergencia de esa ciudadela fortificada que se llamaban el castillo, o también es mi teoría que puede ser una simple captación de aguas. Churriana muy rica en aguas, aquí habría debajo del castillo un buen manantial y alguien lo quiso sacar a la superficie, hizo este pasadizo porque por dentro del pasadizo hay un canalito por donde sin duda ninguna han corrido aguas que salían al exterior, aguas limpias, aguas de manantial, quizá para regar los campos de enfrente o quizá para mover algún molino de los muchísimos con que contaba Churriana. Vidal, haciendo un paréntesis en este tema que estamos hablando de los pasadizos, tiene unos pocos de libros, a Dios gracias, escritos, cada uno con su encanto para ti, pero hay uno en especial que te ha dado más guerra y por lo tanto más cariño. He tenido la suerte desde que llegué a Churriana, a Málaga y a Churriana concretamente, he tenido a mi cargo 2 archivos muy importantes de la ciudad. Uno de ellos el archivo catedralicio, con documentación antiquísima. Ya tú lo has visitado varias veces, has investigado en él, te he tenido allí como huésped de honor. Hay 1500 y pico legajos y hay documentación desde el año 1488, mejor dicho, anteriormente a ese año, porque hay también documentación, hay varios ejemplares de códices mudéjares y de códices góticos, anterior a la fecha de la conquista de Málaga por los Reyes Católicos. Pero bueno, hay una cantidad de documentación muy grande y en algunos de los documentos más importantes, como pueden ser los libros de los repartimientos de los Reyes Católicos, figura el nombre de Churriana, nombrada ya y escrita
en el año 1487 por lo menos un centenar de veces, porque en Churriana recibieron repartimientos de tierras y montes muchos de los caballeros que participaron en la guerra, y además muchas de las personas, primeros vecinos de Málaga, que se avecindaron en ella en el año 1488 y recibieron repartimientos para vecindad, es decir, para poder vivir con ellos justamente aquí en Churriana. Entre estos vecinos hubo personas muy importantes que recibieron lo mejor de la Vega de Churriana, que es donde hoy están concretamente las pistas del aeropuerto, muy conocidas por vosotros, que trabajáis allí. Pues eran los mejores predios de toda la Vega del Guadalhorce, perteneciente a Churriana, riquísima en aguas y riquísima en frutos de toda clase, en vides, en higueras, en toda la cuestión de verduras y de huertos, pero también en cereales, parece mentira. Casi al final de esas tierras sabemos que se encuentra, si caminamos hacia el mar, la margen izquierda, cerca del río de la actual desembocadura, la margen derecha, los famosos yacimientos fenicios de la desembocadura del Guadalhorce. Por desgracia, muy maltratados y muy desconocidos y muy poco atendidos. Y Vidal, y perdona, y con una palabra así muy castiza de Andalucía, y incluso saqueado, ¿no? Claro, que saqueados. Yo he sido testigo de ello porque a veces que he pasado por allí de paseo he visto muchachos y gente que estaba allí sacando pues trozos de cerámica, para ellos sin ninguna importancia, de una importancia histórica grandísima. No es que tenga un valor numismático de dinero, no, es un valor histórico y un valor arqueológico, que son valores distintos, pero no menos estimables que el valor del dinero. Pero ya que me hablas de esto también, junto a unos vertederos o basureros, podemos llamar, detrás del cuartel del campamento Benítez, había, hace unos años que no los visito, nada menos que 2 pilas de garum romanas, a 2 metros de estercoleros y de basureros. No sé qué ha sido de ellas, porque hace mucho que no pasé por allí. Yo estuve contigo, justamente. Estuvimos viéndola, explorándola, y estaba casi toda. Y sufrimos viendo cómo estaba aquello. Exactamente. Mirad, ¿qué podríamos hacer? Porque a cada uno le tira su rincón, y tú ya y tu mujer sois más de aquí, claro, que la plaza de la Higuereta. Claro, hombre, tanto no, pero en fin. Bueno, es que yo exagero mucho. ¿Qué podríamos hacer para que concienciar a nuestros paisanos ciudadanos de que esto es mucho más importante de lo que muchas personas creen? Sí. No para que seamos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y sobre todo para la conciencia colectiva de su conservación. Hoy que está la conciencia esta arqueológica muy a flor de piel, tú y yo que sentimos estos problemas y sentimos este entusiasmo por todo lo que sea cosa antigua y cosa histórica, estamos bien concienciados. Habría que concienciar muy mucho, quizá a algunas autoridades, que parece que no lo están porque no destinan una pequeñita parte de dinero para que eso no se destruya y se siga conservando, ya que no se pueda restaurar porque no haya fondos suficientes, al menos que se conserve, al menos protegerlo con una alambrada. Creo que se hizo una pequeña alambrada en torno a las pilas de garum concretamente, pero ya digo, es que hace mucho que no paso por allí, no sé cómo está, pero ha estado mucho tiempo descuidado, y eso con muy poco dinero se podría conservar. Mira, podríamos estar hablando contigo pues un día y otro, y además contentos y felices, pero queremos hacer un vídeo que tenga X tiempo, y necesitamos también, desaprovechando tu valía impresionante, pues dedicar también a grabar otras cositas. Pero sí queremos que tú nos describas, ahora que vamos a entrar con las cámaras en el interior de ese pasadizo, que tú ya nos describas la entrada, porque hemos visto incluso que hay algunas remetidas en los muros. Esas remetidas que hay en los muros, de la derecha e izquierda, son simples oquedades para colocar en ellas las lucernas. Probablemente esto está hecho en época romana, o sea que no es de antes de ayer, es quizá de hace 18 o 19 siglos, quizá 20. En aquella época no había luz eléctrica, no había estos medios modernos, y claro, tenían que alumbrarse con lucernas de aceite. El trabajador que llevaba las puertas a las espaldas o el que tenía el pico en la mano no podía tener la lucerna de la otra mano, tenía que colocarlas en un sitio visible para que iluminase siquiera muy precariamente en la zona de trabajo. Eso es la explicación. Y hay otra arremetida un poquito más amplia, que yo creo, pensando simplemente por sentido común, que si había varios obreros trabajando dentro del pasadizo y salían con esas puertas de tierra a volcarlo fuera,
tenían que cruzarse en alguna zona. Como el pasillo era muy estrecho, había unos abombamientos de ese pasillo donde se cruzarían los que salían y entraban con las espuertas llenas y las espuertas vacías. Pues bien, nos vamos a ir adentrando en las paredes del muro se pueden todavía ver las señales de los picos del momento en que fueron excavadas. Cosa muy bonita. Pues nos vamos a ir adentrando con nuestras cámaras en el interior de ese muro, porque estamos muy ilusionados de poder ofrecérselo a nuestra gente, a nuestros paisanos. Bueno, ya sabes tú también que este pasadizo de mi casa no es exclusivo. Hay en Churriana pues docenas de casas que tienen pasadizos más o menos parecidos a este, quizá mejores, otros peores, y a las afueras de Churriana hay incluso, como tú sabes, hasta una iglesia rupestre, y hay además cuevas que han sido habitadas, algunas en época árabe, o la mayor parte en época árabe, pero otras han sido habitadas incluso en época mozárabe, es decir, en la época en que los moros conquistaron esta tierra en los años 1500, en el año 711 o 715, quedaron cristianos que eran de los antiguos cristianos que vivían solitarios, los anacoretas, y siguieron viviendo aquí en época musulmana, hasta que ya por el tiempo fueron expulsados o fueron muriendo, y esto se quedó sin un solo cristiano, pero fueron auténticas moradas de cristianos que trabajaban hacían cestas de palma y en fin, de hierbas, de juncos. Sí. Pues nada, nos encontramos contentos y felices, y ya iremos visitando pues otras cosas, como es la iglesia esta mozárabe que tú nos acabas de comentar. Sí, rupestre. Y por lo pronto pues que nos acompañe por si de guía, por si nos perdemos por ese pasadizo. Otra cosa te voy a decir, y es que este pasadizo mío figura en el catálogo de monumentos históricos rupestres de la provincia de Málaga, que obra en la Diputación Provincial, porque fue visitada por autoridades académicas, por autoridades arqueológicas de la Junta de Andalucía, y la valoraron en muchísima estima bajo el punto de vista histórico y arqueológico. Pues nada, nos vamos a adentrar, porque desde aquí mismo lo estamos contemplando. Hay una bóveda un poquito más grande, y ya nos introducimos en lo que es el pasadizo. Sí, lo que pasa es que este pasadizo, por desgracia, ha sido utilizado para verter sobre él aguas sucias residuales antes de que estuviese hecha la red de alcantarillado de aguas de evacuación. Y tuvimos que poner un muro porque había emanaciones de esas aguas de pozos residuales de decantación o pozos negros que había antiguamente, y está más acortada de lo que era antiguamente. Pues nada, nuestro compañero Miguel con su cámara en ristre y nosotros acompañándole, nos vamos a introducir con nuestro amigo Vidal, nuestro anfitrión de guía en estos pasadizos. Y como ha descrito, que está primero la parte más amplia, que es lo que digamos la cueva, y ya la parte primera es una cueva natural, eso es natural, no está... con las formas que tiene y además las cavidades que tiene para que las personas que entraban pudieran cruzarse con los que venían cargados con la... Pero ya te digo, insisto en que yo me inclino que es de época romana, o sea que tendrá unos 18 siglos. Si no es del siglo I, es del siglo II o III. Pues gracias por la visita, por la acogida que nos ha dispensado, y no queremos perderte de vista. Y si no perderte de vista, no queremos perder tu voz para que nos siga hablando otros días de Churriana. A vuestra disposición, de nuestro rincón querido. Con mucho gusto, además.